Mi hijo y yo menor. Iván Piloto, de profesión, me llamó aquella tarde de martes. Su voz sonaba extraña, como si estuviera conteniendo algo que no se atrevía a decir. Mamá, está pasando algo muy raro. Mi cuñada está en casa, ¿verdad? Me sequé las manos en el delantal y miré hacia las escaleras. Desde el piso de arriba llegaba el sonido del agua corriendo en el baño. Sí, hijo. Araceli está arriba duchándose. Acaba de subir hace un momento. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan largo que alcancé a escuchar su respiración entrecortada. Mamá, eso es imposible, dijo finalmente, y su voz se convirtió en un susurro. Porque tengo su pasaporte en mis manos. Acaba de embarcar en mi vuelo con destino a París. En ese preciso momento escuché pasos detrás de mí. Me giré y ahí estaba ella con el pelo mojado cayendo sobre los hombros, envuelta en su bata blanca de siempre. Mamá. ¿Quién llama?, preguntó con esa voz suave que siempre tenía. Si estás viendo este video, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Aquella mañana había comenzado como cualquier otra en nuestra casa del barrio de Chamberí. Mi hijo mayor Esteban se había marchado temprano al estudio de arquitectura donde trabajaba en un proyecto importante. Mi nieto, Mateo, ese pícaro de 7 años con ojos vivaces, ya había salido en el autobús escolar. Y Araceli, mi nuera, la esposa de Esteban, acababa de anunciar que subiría a darse una ducha rápida. Apenas había guardado el último plato cuando sonó el teléfono fijo. La voz alegre y juvenil de Iván inundó la línea. Mamá, solo quería saludarte. Tengo un rato libre durante la escala en el aeropuerto. Escuchar su voz era como recibir un abrazo cálido. Iván es mi orgullo, mi hijo menor que siempre soñó con surcar los cielos y que ahora lo hacía como copiloto de Iberia. Le hice algunas preguntas sobre su vuelo, sobre cómo le iba. Él se rió con esa risa franca que tiene y me dijo que todo marchaba bien, que el trabajo iba sobre ruedas. Pero de pronto su tono cambió como si dudara en decir algo. Oye, mamá, ha pasado algo muy extraño. Mi cuñada está en casa, ¿no? Me quedé perpleja. Miré hacia las escaleras donde aún se escuchaba el agua corriendo en el baño. Pues claro que sí, cariño. Araceli está arriba duchándose, respondí con total seguridad. Araceli me había hablado hacía menos de 10 minutos, llevaba puesta esa blusa blanca que siempre usaba por casa. ¿Cómo iba a equivocarme? Pero al otro lado de la línea Iván guardó silencio durante mucho tiempo, tanto que pude escuchar su respiración. Luego su voz se tornó muy seria, llena de asombro. Mamá, eso es imposible, porque tengo su pasaporte aquí en mi mano. Acaba de subir a mi vuelo con destino a Francia. Me reí pensando que debía estar confundido. Ay, hijo, te habrás equivocado. Acabo de ver a Araceli. Incluso me dijo que iba a ducharse. Intenté explicarle con calma para tranquilizarlo, pero él no se rió. No me respondió como siempre hacía. Me contó con voz lenta, como si estuviera tratando de ordenar la historia en su cabeza, que después de que todos los pasajeros habían embarcado, salió corriendo a buscar unos papeles que había olvidado y encontró por casualidad un pasaporte tirado cerca de la puerta de embarque. Al principio pensó en entregarlo al personal del aeropuerto, pero cuando lo abrió para ver a quién pertenecía, se quedó helado. La foto era de Araceli. Su nombre estaba ahí claro como el agua. No había manera de equivocarse. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma. ¿Estás seguro, Iván? Ese pasaporte podría ser de otra persona, dije, aunque ya una pequeña espina de inquietud me había pinchado. Iván suspiró, y su voz era ahora una mezcla de desconcierto y firmeza. Mamá, acabo de bajar a la cabina de pasajeros para comprobar si era ella. Está sentada en primera clase al lado de un hombre que parece muy rico y elegante. Estaban hablando muy cerca como si fueran pareja. Las palabras de Iván fueron como una puñalada. Me quedé paralizada agarrando el auricular del teléfono. La cabeza me daba vueltas. Una pareja. Imposible. Acababa de escuchar la voz de Araceli desde arriba. Acababa de verla en carne y hueso en esta misma casa. Pero justo en ese momento el sonido del agua en el baño se detuvo.
Escuché abrirse la puerta del dormitorio y la voz de Araceli bajó por las escaleras. Era suave, pero lo suficientemente alta como para hacerme dar un respingo. «Mamá». «¿Quién es?». Entré en pánico. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a salírseme del pecho. «Es una amiga mía», respondí rápidamente con la voz temblorosa y me apresuré a entrar en el salón para evitar la mirada de Araceli, que asomaba la cabeza desde las escaleras con el pelo aún mojado. Cerré la puerta y susurré al teléfono intentando que no se notara mi nerviosismo. Iván acabó de escuchar a Araceli. «Está aquí. Acaba de terminar de ducharse. ¿Estás seguro de que no te has equivocado?». Al otro lado, Iván volvió a quedarse en silencio, y luego su voz se hizo más dura. «Mamá, es imposible. La tengo delante en este avión. La estoy mirando ahora mismo». Me quedé sin palabras, con la mente en blanco. Colgué el teléfono con las manos temblando tanto que casi se me cae el auricular. El salón de pronto me pareció sofocante, aunque el sol brillaba con fuerza afuera. Me dejé caer en el sofá intentando respirar hondo, pero el pecho lo sentía pesado con una pregunta sin respuesta. Si Araceli estaba aquí, ¿quién era la mujer en el vuelo de Iván? Y si la mujer en el vuelo era Araceli, ¿quién era la persona en mi casa? Me llamo Ana Belén Ruiz, tengo 65 años y soy viuda desde hace una década. Mi esposo Rafael me dejó con los 2 hijos que amo más que a mi propia vida. Esteban el mayor es un arquitecto trabajador siempre sumergido en sus planos y proyectos. Iván el menor es mi orgullo por haber hecho realidad su sueño de ser piloto. Mi vida gira en torno a la pequeña familia de Esteban, mi nuera Araceli y mi nieto Mateo, y los días tranquilos en esta casa del barrio de Chamberí, donde hemos vivido desde que Rafael y yo nos casamos hace más de 40 años. Araceli, mi nuera, siempre fue el modelo perfecto ante mis ojos. Era hermosa trabajadora, siempre impecable, desde su forma de vestir hasta cómo cuidaba de Mateo. Aún recuerdo el día de su boda, una gran fiesta celebrada en el patio de la casa de sus padres en Vallecas. Aunque la familia de Araceli no era adinerada, pusieron todo su empeño en que todo saliera perfecto. Araceli entró en mi casa con una sonrisa segura y una mirada brillante, como si hubiera nacido para ser una esposa y madre maravillosa. Yo solía pensar en lo afortunada que era de tener una nuera como ella. Unos minutos después de que Araceli saliera para el mercado, me quedé sentada agarrando inconscientemente el borde del mantel. La llamada de Iván me hizo reexaminar pequeños detalles que antes me habían parecido normales. Había días en que Araceli salía de casa diciendo que iba al mercado o a ver a una amiga, pero cuando regresaba parecía otra persona. Un día era toda dulzura abrazando a Mateo y cantándole para dormirlo. Pero otros días estaba de mal humor y me gritaba solo porque olvidé poner el salero en su sitio. Yo solía pensar que eran simplemente los cambios de humor de una mujer joven, pero ahora ya no estaba tan segura. Mi corazón estaba hecho un nudo como si alguien estuviera revolviendo todos los recuerdos que había atesorado durante tanto tiempo. Recuerdo que una vez hace unos meses Araceli tomó un bolígrafo para escribir la lista de la compra con la mano derecha. Su letra era muy recta y pulcra, pero al día siguiente la vi usando la mano izquierda y escribía con más garabatos como si no estuviera acostumbrada. Le pregunté, «¿Desde cuándo escribes con la otra mano, hija?». Ella se rió y respondió rápidamente, «Ay, solo por probar, mamá. Estoy practicando», asentí sin darle más importancia. Pero ahora ese detalle se había convertido en una pieza afilada en mi mente. Estaba perdida en mis pensamientos cuando escuché abrirse la puerta. Mateo entró corriendo con su mochila rebotando en la espalda. Me abrazó fuerte diciendo con su vocecita de pájaro, «Abuela, la profesora me ha felicitado hoy porque he dibujado muy bien». Le acaricié la cabeza intentando sonreír, pero aún sentía un peso en el pecho. Mateo se sentó y sacó su cuaderno para enseñármelo. «Abuela, mira. Ayer mi mamá me ayudó con los deberes con la mano derecha y su letra era tan bonita. Pero hoy escribió con la izquierda y salió más fea». El niño señaló 2 páginas en el cuaderno, una con letras bien formadas y la otra con letras torcidas. Miré la letra y el corazón se me encogió.
Tu mamá debía estar ocupada hoy. Estaría cansada. Por eso escribió así, dije, intentando ocultar mi confusión. Pero Mateo me miró con sus ojos inocentes. Abuela, mi mamá es muy rara. Algunos días me abraza muy, muy fuerte, pero otros días ni siquiera me mira. Las palabras de mi nieto fueron otra puñalada. Lo abracé intentando consolarlo, pero en mi cabeza todo empezaba a enredarse. Justo entonces sonó el timbre. Me levanté, abrí la puerta y vi a la señora Dolores, mi buena vecina, a quien todos llamamos Lola, de pie con el plato que Araceli le había llevado el día anterior. Sonrió con su habitual sonrisa amable, pero había curiosidad en sus ojos. Ana Belén, tu nuera es tan agradable, pero ayer noté que me dio el plato con la mano izquierda y tú me dijiste que es diestra, ¿verdad? Qué extraño. O quizás usa ambas manos. Forcé una sonrisa y respondí, puede ser, Lola. ¿Quieres pasar a tomar un té? Ella asintió y entró, pero su comentario fue como una espina clavada en mí. No era solo yo, hasta los vecinos habían notado la diferencia. Le serví té y hablamos de esto y aquello. Pero en cuanto se fue, me hundí en el sofá con la mano en el pecho. Me sentía helada, como si el mundo se estuviera cayendo sobre mí. Aquella tarde salí al jardín con la regadera intentando dejar caer el agua suavemente sobre las margaritas que había cuidado durante años. El sol empezaba a ponerse. Las sombras de los árboles se alargaban por el patio, pero mi alma no podía encontrar paz. Las palabras de Mateo, de la señora Lola y la voz firme de Iván al teléfono seguían dando vueltas en mi cabeza como guijarros lanzados a un lago tranquilo, creando ondas que no cesaban. Estaba regando las plantas, pero mi mente no estaba allí. Me preguntaba, ¿soy demasiado vieja ahora para notar las cosas extrañas que pasan en mi propia casa? ¿O he estado haciendo la vista gorda a propósito, queriendo creer en la familia feliz que siempre soñé? Araceli regresó del mercado llevando su cesta de mimbre. Pero lo que me llamó la atención fue que la sostenía con la mano izquierda. Recordaba perfectamente que Araceli siempre usaba la mano derecha, desde cómo sujetaba el cuchillo para cortar verduras hasta cómo peinaba el pelo de Mateo. Me quedé allí mirándola poner la cesta en la mesa de la cocina y le pregunté con voz baja, ¿qué has comprado, Araceli? Mi voz intentaba sonar natural, pero por dentro crecía una ola de sospecha. Ella sonrió y respondió muy educadamente, he traído tomates, cilantro y pescado fresco. Mamá, voy a hacer el pescado al horno que tanto te gusta esta noche. ¿Te parece bien? Su voz era suave como siempre, pero no pude evitar fijarme en sus manos. ¿La izquierda? No la derecha. Asentí y me di la vuelta fingiendo limpiar la mesa, pero el corazón me latía con fuerza. Estaba imaginando cosas o estos pequeños detalles intentaban decirme algo. A la hora de la cena, toda la familia se reunió en la mesa. Esteban estaba cansado después de un largo día de trabajo, pero aún así sonrió a Mateo y le preguntó cómo le había ido en el colegio. Araceli comía despacio, delicadamente, e incluso se volvió hacia Esteban para recordarle. Cariño, la reunión de padres es la semana que viene, así que asegúrate de pedir el día libre. La miré intentando encontrar a la nuera de la que estaba tan orgullosa. Pero en mi cabeza la voz de Iván seguía resonando. Está sentada en primera clase al lado de un hombre. Me mordí el labio intentando tragar la angustia, pero se sentía como una piedra atascada en la garganta. Solo 3 días después todo fue diferente. Mateo derramó un vaso de agua durante la cena y el agua salpicó todo el mantel. Rápidamente agarré un trapo para limpiarlo, riéndome. No pasa nada, cariño, solo ten más cuidado. Pero Araceli, sentada frente a él, de pronto frunció el ceño y dijo con voz cortante: Mateo, ¿por qué eres tan torpe? Ten más cuidado. Me quedé atónita mirando a Esteban. Él también frunció el ceño y dijo en voz baja: Araceli fue un accidente, nada más. Ella se volvió con una chispa de ira en los ojos. Tú siempre lo defiendes y yo termino pareciendo la mala de la casa. El ambiente en la mesa se volvió pesado. Mateo bajó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Lo abracé sintiendo un dolor profundo. Hacía solo unos días Araceli le había recordado cariñosamente lo de la escuela y ahora parecía una persona
completamente diferente. Me senté a su lado, mirando en silencio, intentando juntar las piezas en mi cabeza. Hoy estaba irritable, el otro día era tan dulce, hoy usó la mano izquierda, el otro día la derecha. Estas pequeñas diferencias una por una se iban acumulando en mi mente como las piezas de un rompecabezas que aún no podía ver completamente. Me dije a mí misma que tenía que calmarme, pero cada vez que miraba a Araceli veía a una extraña como si no fuera la nuera con la que había convivido durante tantos años. Unos días después llevé a Mateo al colegio. Iba de mi mano mientras caminábamos por la misma calle empedrada de siempre. De pronto se detuvo, me miró y dijo con voz triste: «Abuela, ayer mi mamá me enseñó a escribir y fue tan paciente. Su letra era tan bonita, pero hoy ni siquiera quiso mirar mis deberes. Me dijo que los hiciera yo solo». Me arrodillé para mirarlo a sus ojos claros y sentí que el corazón se me partía. «Tu mamá estaba ocupada, cariño». «No estés triste», dije, pero mi voz temblaba. Mateo asintió, pero su mirada seguía llena de decepción. Lo abracé sintiendo una enorme sensación de impotencia. Solo tiene 7 años. ¿Cómo iba a entender algo que yo misma no podía descifrar? Aquella noche, después de limpiar la cocina, me senté en la mesa del comedor y saqué un cuaderno viejo de un cajón. La mano me temblaba mientras escribía la primera línea 15 de 00H. Araceli sale para el mercado. Regresa 18 H, llevando una blusa azul. Actitud irritable. No sabía qué estaba haciendo, pero sabía que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Seguí escribiendo. Ayer cantó a Mateo para dormirlo tierna. Hoy estuvo fría, no cantó. Cada palabra era un trazo pesado, como si estuviera grabando mis sospechas en la realidad. Mi viejo cuaderno ahora estaba lleno de notas sobre Araceli. Cada línea era una pieza de mi duda, como si estuviera pintando un cuadro que no me atrevía a mirar. No podía guardarme todos estos pensamientos para mí sola. Eran como olas que subían y bajaban dejándome sola en mi confusión. Necesitaba hablar con alguien, alguien que me entendiera, que no me juzgara, que no saltara a conclusiones. Pensé inmediatamente en Remedios, mi mejor amiga desde que éramos jóvenes, cuando nos sentábamos a hacer punto bajo un árbol y nos contábamos nuestras vidas. Todo el mundo la conoce como Reme. Tomé el teléfono con la voz temblorosa. Reme, ¿estás libre esta tarde? Vamos a la cafetería de la esquina. Necesito hablar. Reme aceptó al instante con su voz cálida como siempre. Ana Belén, ya sabía yo que algo andaba mal. Espérame, voy para allá. Sentí un pequeño alivio, pero la preocupación seguía pesándome. Me puse mi chal viejo y salí de casa rumbo a la pequeña cafetería de la esquina, donde Reme y yo habíamos compartido tantas alegrías y penas. El lugar era el mismo de siempre, con sus mesas de madera oscura y ese olor delicioso a café recién tostado. Elegí una mesa en un rincón donde la luz era tenue para que nadie escuchara nuestra conversación. Me senté allí abrazando la taza de café caliente, pero con el alma fría. Me preguntaba cómo iba a contarle todas estas sospechas, cómo iba a atreverme a admitir que estaba dudando de mi propia nuera. Reme llegó llevando un jersey ligero y una bolsa de verduras frescas. Se sentó y me miró directo a los ojos con esa mirada aguda pero afectuosa. Ana Belén, con solo verte la cara ya sé que algo grande está mal. Venga, suéltalo. ¿Qué te tiene tan preocupada? Respiré hondo, intentando que no se me quebrara la voz, pero cada palabra se me atascaba en la garganta. Le conté todo en resumen: la llamada de Iván desde el aeropuerto, el pasaporte de Araceli, la mujer idéntica a ella en el avión, y todos los pequeños detalles que había anotado, desde cómo cambiaba de mano para escribir hasta su humor, que cambiaba de día a noche. Saqué el cuaderno de mi bolso y se lo entregué. Mira, lo he anotado todo aquí. No sé si lo estoy imaginando, pero ya no puedo hacerme la tonta. Reme pasó las páginas con el ceño fruncido. Leyó mi letra temblorosa despacio. Has notado todo. Ana Belén dijo con voz seria. Cada vez que sale y regresa es como si fuera otra persona. ¿Qué crees que es? Negué con la cabeza agarrando la taza de café.
No lo sé, Remé. Solo sé que tengo miedo. Miedo de que Araceli esté ocultando algo. Miedo de que mi familia se desmorone si sigo indagando. Pero no puedo parar. Tengo que saber la verdad. Por Esteban, por Mateo. Reme dejó su taza sobre la mesa y me miró con determinación. No se puede engañar fácilmente a una mujer Ana Belén. ¿Qué te dice tu instinto? Estoy segura de que aquí hay algo turbio. Tienes que llegar al fondo de esto. Dudé y mi voz se convirtió en un susurro. Pero ¿y si la estoy juzgando mal? ¿Y si hiero a Esteban Reme? Me interrumpió con firmeza. Confía en tu instinto. Si no descubres la verdad, siempre vivirás con la duda y no podrás proteger ni a Mateo ni a Esteban. Justo entonces entró en la cafetería la señora Encarnación, la que vende verduras en el mercado y a quien todos conocemos como Encarni. Me reconoció y sonrió. Señora Ana Belén, qué casualidad. La semana pasada vi a su nuera en el mercado. Fue tan amable, incluso compró un manojo extra de cilantro para cocinar. Pero esta mañana volvió a pasar con cara tan seria, ni siquiera me saludó. Compró sus verduras y se fue. ¿Le pasa algo a su nuera? Forcé una sonrisa y respondí: debe estar cansada. Encarni. Le agradecí, la vi marcharse y me volví hacia Reme con el pánico reflejado en los ojos. Reme me tomó la mano y su voz se suavizó. ¿Ves, Ana Belén? No eres solo tú. Hasta los vecinos lo notan. No te mientas más. Sigue anotando todo y si hace falta vas a tener que seguirla. No para hacerle daño, sino para proteger a tu familia. Asentí, pero el corazón se me hundió. Sabía que Reme tenía razón, pero la idea de seguir a mi propia nuera me hacía sentir como si estuviera traicionando a mi familia. Había pasado toda mi vida cuidando de este hogar y ahora tenía que hacer algo que nunca imaginé investigar a uno de los míos. Aquella tarde regresé a casa con la cabeza aún hecha un lío. Araceli salió de la casa llevando su familiar cesta roja. «Mamá, voy un momento al mercado», dijo con voz suave. Asentí, pero en cuanto desapareció tras el portón, abrí mi cuaderno y escribí 15:00 H. Araceli sale para el mercado llevando cesta roja. Actitud normal. Me quedé allí mirando el reloj, contando cada minuto. A las 6 Araceli regresó, pero la cesta que llevaba en la mano ahora era azul. Me sorprendí y le pregunté: ¿has cambiado de cesta? Ella sonrió y respondió rápidamente: sí, la otra se rompió y una amiga me prestó esta. Asentí, pero las manos me temblaban mientras añadía en el cuaderno: regresó 18:00 H, llevando cesta azul. Voz un poco apresurada. Mis notas se iban acumulando. Cada línea era un paso más cerca de la verdad, pero también un paso más lejos de la imagen de la vieja madre que solo sabe amar y confiar. El fin de semana. Esteban salió temprano para trabajar horas extras y Mateo estaba en una actividad escolar, dejando la casa en silencio solo para Araceli y para mí. Yo estaba limpiando la mesa del comedor intentando mantenerme ocupada para alejar las dudas que me carcomían. Pero entonces Araceli bajó de su habitación con un vestido floreado amarillo pálido, viéndose tan fresca como en sus primeros días de casada. «Mamá, voy un momento al mercado», dijo con voz suave. Tomó su cesta de mimbre de siempre y se fue. Asentí sonriendo, pero por dentro una voz insistía: «Síguela, Ana Belén. Ve a buscar la verdad». No lo pensé dos veces. Tomé mi chal viejo, me lo puse sobre la cabeza para cubrirme un poco la cara y salí de la casa en silencio. Llamé a un taxi que pasaba por la calle. No podía seguirla a pie con este calor de Madrid. «Siga a aquella mujer del vestido amarillo, por favor», le dije al taxista. «Pero mantenga la distancia». El taxista, un hombre mayor de mirada comprensiva, asintió sin hacer preguntas. El sol estaba fuerte, el sudor me empapaba la espalda, pero no me importaba. Solo quería saber a dónde iba realmente, qué estaba haciendo. Araceli caminó rápido por la calle empedrada que llevaba al mercado de Chamberí.
pero de pronto, en lugar de girar a la derecha, como siempre, giró a la izquierda, hacia un callejón detrás de un barrio obrero. Las casas eran viejas, apretadas unas contra otras, con pintura descascarada y techos de zinc oxidado. «Pare aquí», le dije al taxista. Bajé del taxi y me escondí detrás de unas bicicletas aparcadas en la acera. Araceli no miró atrás. Siguió caminando. Entró en un callejón aún más estrecho donde apenas llegaba la luz del sol. Me escondí detrás del taller de un mecánico donde un hombre estaba concentrado apretando tuercas. Vi a Araceli detenerse frente a una puerta de madera vieja, tocar suavemente y luego entrar y desaparecer. Me quedé allí con la respiración entrecortada, la cabeza dándome vueltas. ¿Qué hacía mi nuera ahí? Esto no era el mercado ni la casa de ninguna de las amigas que había mencionado. Quise acercarme, tocar la puerta y preguntarle directamente, pero los pies parecían clavados al suelo. Tenía miedo de la verdad, miedo de que lo que estaba a punto de descubrir lo rompiera todo. Al final me di la vuelta y regresé a casa llena de preguntas, cada paso más pesado que el anterior. Apenas había empujado el portón cuando me quedé helada. Araceli estaba de pie en la cocina cortando verduras con una blusa blanca puesta completamente diferente del vestido floreado con el que había salido. Estaba frunciendo el ceño y me miró con ojos fríos y agudos. «¿Dónde ha ido mamá, que acaba de llegar?» Me quedé paralizada con la boca seca, incapaz de decir una palabra. Hacía solo unos minutos la había visto entrar en aquel callejón con un vestido amarillo. ¿Cómo había podido regresar tan rápido? Y esta blusa, tartamudeé, yo solo fui a dar un paseo nada más. Araceli asintió sin decir nada más, pero su mirada me envió un escalofrío por la espalda. Subí a mi habitación fingiendo buscar algo, pero en realidad era para escapar de esa mirada, para calmar mi corazón que latía desenfrenadamente en mi pecho. Aquella noche estaba sentada haciendo punto cuando Mateo entró corriendo a mi habitación con las mejillas rojas de jugar en el patio. Abrazó mis piernas sollozando. Abuela, mi mamá me gritó solo porque se me cayó un lápiz. No como ayer. Ayer fue tan buena, hasta me abrazó. Tomé a Mateo en mis brazos, le acaricié la cabeza, pero por dentro me sentía arder. Tu mamá estaba cansada, cariño. No estés triste, dije, pero mi voz temblaba. Mateo escondió su cara en mi hombro y susurró: «Abuela, quiero a la mamá de ayer». Lo abracé más fuerte, a punto de soltar las lágrimas. Las palabras de mi nieto fueron como un cuchillo grabando mis sospechas aún más profundo. Aquella noche no pude dormir. Me quedé acostada con los ojos bien abiertos mirando el techo. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza: Araceli con el vestido floreado entrando en el callejón, Araceli con la blusa blanca de pie en la cocina, y la voz de Iván: «Está en mi vuelo». Saqué el cuaderno del cajón y escribí una frase que ni siquiera me atrevía a creer. Quizás no son la misma persona. Esa frase se sintió como una maldición y me hizo temblar. A la mañana siguiente decidí volver a aquel callejón. No podía soportar más la duda. Tomé la foto familiar que cuelga en el salón, la que muestra a Araceli sonriendo radiante junto a Esteban y Mateo. La agarré fuerte y salí de la casa decidida pero aterrorizada. El callejón era el mismo de ayer, silencioso y sombrío. Me detuve junto a un puesto de maíz donde una mujer de mediana edad abanicaba el carbón. Le mostré la foto y pregunté: «Disculpe, ¿ha visto a esta joven por aquí?» La mujer la miró de cerca y luego señaló: «Ah, sí, claro. Viene y va a menudo de la casa del número 14, esa de allá». Le agradecí con el corazón latiéndome en la garganta y caminé directo hacia esa casa. La casa del número 14 apareció frente a mí con paredes manchadas, una puerta de madera descascarada y una maceta con una margarita marchita en el marco de la ventana. Me quedé allí con las manos temblando, sintiendo que el mundo entero contenía la respiración conmigo. Toqué la puerta y cada golpe sonó como un martillazo en mi pecho. La puerta se abrió y me quedé sin palabras. Frente a mí había una mujer idéntica a Araceli, desde su cara hasta su cuerpo, hasta su largo pelo negro. La única diferencia era su mirada asustada y sus manos que temblaban mientras sostenía un trapo.
Tartamudeé con la voz quebrada: Araceli. La joven se sobresaltó, agarró el trapo con fuerza e intentó cerrar la puerta de golpe. Pero justo entonces se escuchó otra voz desde dentro, una voz suave pero firme. Isidora, no te escondas más. Tú también sabes que esto está mal. Levanté la vista y vi a una joven salir de un rincón de la habitación de pie justo detrás de la mujer que se parecía a Araceli. Era delgada, con el pelo recogido en un moño, y tenía una mirada inteligente pero amable. Me miró y sonrió ligeramente. Me llamo Lucía Navarro, la compañera de piso de Isidora señora Ruiz. Por favor, pase. Es hora de que sepa la verdad. Respiré hondo intentando que no me temblaran las piernas y entré en aquella pequeña casa de techo de zinc. Las paredes estaban manchadas, el suelo de cemento agrietado y un leve olor a desinfectante flotaba en el aire. En un rincón un anciano tosía débilmente acostado en un catre viejo cubierto con una manta raída. Sentí que el espacio me aplastaba, pero aún así caminé y me senté en la silla de madera que Lucía señaló. La mujer, idéntica a Araceli, bajó el rostro y su voz fue apenas un susurro. Lo siento. No soy Araceli. Mi nombre es Isidora. La miré con la mente hecha un torbellino, incapaz de decir nada. Isidora. El nombre era extraño, pero la cara era demasiado familiar. Junté las manos intentando que mi voz sonara firme. Explícame por qué te pareces tanto a mi nuera y por qué apareces en mi casa. Isidora levantó la vista con los ojos llenos de culpa, pero no respondió inmediatamente. En su lugar, Lucía se sentó a su lado, sirvió un vaso de agua de una jarra vieja de plástico y empezó a hablar. Isidora es muy pobre, señora Ruiz, dijo Lucía con voz calmada y clara. Sus padres adoptivos están muy enfermos, especialmente el señor que está acostado allá. Hace unos años Isidora conoció a Araceli por casualidad en un mercado. Se parecían como dos gotas de agua y Araceli se aprovechó de eso. Le propuso a Isidora que la suplantara, que la reemplazara por unas horas cuando ella lo necesitara. Isidora no quería, pero Araceli le pagaba muy bien y su familia necesitaba el dinero para las medicinas. Miré a Isidora y vi que tenía la cabeza agachada, agarrando el trapo tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Reemplazarla para qué? Presioné con la voz llena de incredulidad. ¿Por qué Araceli necesitaría que alguien la suplantara? Isidora levantó la vista con la voz temblorosa. No sé todo, señora. Ella solo me decía, tú solo quédate en la casa unas horas, haz algunas cosas como ir al mercado, cuidar del niño, y luego me daba dinero, mucho dinero suficiente para comprar las medicinas de mis padres. Yo no me atrevía a preguntar más. Bajó la cabeza y las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. La miré con el pecho apretado. Cada detalle extraño de los últimos meses de pronto cobraba sentido, el cambio de manos para escribir la personalidad, que a veces era dulce y a veces agria, la voz, que a veces era gentil y a veces fría. Todo encajaba ahora como las últimas piezas de un rompecabezas que me había negado a ver. Lucía continuó con una mirada más aguda. No sé si esto ayuda, pero una vez vi a Araceli con un hombre muy elegante. Su nombre es Carlos Teodoro Villarreal. Escuché el nombre cuando estaban hablando en una cafetería. Se llamaban Cariño muy afectuosamente. En ese momento Isidora estaba esperando afuera en el coche sin entender nada. El nombre Carlos Teodoro Villarreal fue como un cuchillo en mi corazón. Recordé las palabras de Iván, está sentada en primera clase al lado de un hombre rico. La pequeña habitación pareció girar a mi alrededor. Intenté mantener la calma, pero las manos me temblaban tanto que derribé el vaso de agua. Lucía se apresuró a limpiarlo, pero yo solo negué con la cabeza. Mi voz se ahogó. Araceli está engañando a mi familia. Isidora se derrumbó con la voz ahogada en sollozos. Lo siento mucho, señora. No quería hacer daño a nadie. Solo quería salvar a mis padres. Miré a esta joven con un rostro idéntico al de Araceli, pero con una mirada llena de dolor y arrepentimiento. Quise enfadarme. Quise gritar. Pero viendo a Isidora solo sentí lástima. Ella no era la cerebro. Era solo una pieza en el juego de Araceli.
Todo se estaba desmoronando frente a mis ojos. Me levanté intentando que mi voz sonara firme. Isidora, ¿sabes dónde está Araceli? ¿Sabes qué hace cuando te pide que la suplantes? Isidora negó con la cabeza, aún llorando. No lo sé, señora. Solo me decía que hiciera lo que me pedía y que me pagaría. No me atrevía a preguntar más. Lucía le puso una mano en el hombro para consolarla y luego se dirigió a mí. Señora Ruiz, sé que esto es muy doloroso para usted, pero Isidora también es una víctima. No tenía otra opción. Miré alrededor de la humilde casa, escuchando la voz débil del hombre en el catre. Entendí la desesperación de Isidora, pero eso no borraba la sensación de traición que sentía. Apreté los puños intentando contener las lágrimas. No te culpo, Isidora, pero necesito saber la verdad. Necesito proteger a mi hijo y a mi nieto. Me levanté sintiendo que el mundo se derrumbaba sobre mí. Gracias, Lucía, por contarme la verdad. Volveré. Salí de la casa y el sol brillante de afuera me cegó, pero mi corazón estaba frío. A la mañana siguiente volví a aquel pequeño callejón donde las paredes manchadas y la puerta de madera descascarada se habían convertido en una obsesión en mi mente. El sol seguía caliente, pero sentía un frío por dentro, como si llevara un viento helado de dudas sin resolver. Toqué la puerta del número 14, agarrando la foto familiar como si fuera un amuleto que me diera el valor para enfrentar la verdad. Esta vez Isidora no parecía tan asustada. Abrió la puerta con una mirada aún tímida pero más calmada y me invitó a pasar. Señora Ruiz la estaba esperando. Por favor, pase. La casa seguía siendo pequeña, con ese olor a desinfectante y la tos débil del hombre en el catre. Me senté en la vieja silla de madera y miré a Isidora. Llevaba puesta una blusa sencilla con el pelo suelto en un moño. Se veía cansada, pero ya no asustada. Respiré hondo y dije en voz baja: Isidora, quiero conocer a tu madre adoptiva. Necesito entender todo esto mejor. Isidora asintió y me llevó a un rincón de la habitación donde una mujer muy delgada, con el pelo completamente blanco, estaba acostada en la cama con los ojos nublados mirando el techo. Era la señora Pilar Jones, la madre adoptiva de Isidora. Tomé su mano frágil y me presenté. Soy Ana Belén Ruiz, la madre de Esteban, el esposo de Araceli. La señora Pilar me miró respirando con dificultad y dijo con voz débil: Isidora no es de mi sangre, es una niña que adopté cuando era recién nacida. Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Me quedé helada con el corazón latiendo más rápido, pero intenté que mi voz sonara calmada. Por favor, cuénteme cómo fue todo. La señora tosió y luego empezó lentamente a contar una historia para la que no estaba preparada. Hace muchos años yo era enfermera en un hospital de un pueblo pequeño. Empezó con la voz temblorosa. Una familia muy pobre tuvo gemelas. Eran tan pobres que no podían quedarse con las dos. La madre lloraba. Decía que solo podía quedarse con una. A la otra iban a abandonarla. Se me partió el corazón. No podía dejar que abandonaran a ese bebé. Así que la adopté. Esa es Isidora. Se detuvo para toser largo rato y luego miró a Isidora con un amor inmenso. La crié como si fuera mía, pero sé que siempre ha querido encontrar a sus padres verdaderos. No tengo nada que darle más que mi amor y esta casa. Me quedé sentada agarrando el borde de la silla con la cabeza dándome vueltas. ¿Sabe quiénes son los padres biológicos de Isidora?, pregunté con la voz temblorosa. La señora Pilar negó con la cabeza. Solo sé que eran una familia pobre de un pueblo cercano. No pregunté mucho. Solo quería salvar a la niña. Miré a Isidora y la vi con la cara agachada, las lágrimas rodando. Señora Ruiz, no sé nada de mis padres biológicos, dijo con la voz ahogada. Pero cuando conocí a Araceli pensé que quizás ella sabía algo. Se parece tanto a mí, pero nunca me contó nada de eso. Sentí que me faltaba el aire. Le pedí a la señora Pilar que me dejara ver sus papeles viejos, esperando encontrar una pista. Ella señaló un viejo mueble de madera. Isidora sacó un sobre de papel amarillento y me lo entregó. Dentro había una copia de unos papeles del hospital con la fecha de nacimiento de Isidora. Los leí rápidamente y sentí que el corazón se me detenía.
La fecha de nacimiento de Isidora era exactamente la misma que la de Araceli, la que había visto en sus papeles cuando se casó con Esteban. Agarré los documentos con las manos temblorosas y miré a Isidora. Tú y Araceli podrían ser hermanas gemelas, dije con la voz perdida. Isidora se derrumbó llorando tapándose la cara. Entonces Araceli es mi hermana. ¿Por qué no me contó nada? ¿Por qué me hizo hacer todo eso? La miré con el corazón destrozado. Recordé los días en que Araceli llegó a mi casa radiante y segura, como si hubiera nacido para ser la esposa y madre perfecta. La había amado, había creído que le daría felicidad a Esteban. Pero ahora sabía que no solo había engañado a mi familia, sino que también se había aprovechado de su propia hermana, usándola como doble para ocultar secretos que ni siquiera me atrevía a imaginar. Me levanté, puse la mano en el hombro de Isidora y mi voz, aunque firme, no pudo ocultar el dolor. Isidora, desde hoy no dejaré que nadie más se aproveche de ti. Voy a ayudar a tus padres con su enfermedad, pero a cambio tienes que cooperar conmigo. Necesito sacar esta verdad a la luz, por Esteban, por Mateo. Isidora asintió aún llorando. La ayudaré. No quiero seguir viviendo en esta mentira. La miré y vi sinceridad en sus ojos, y por primera vez sentí un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Salí de la casa y caminé por el callejón con el alma en tumulto. Pasé por el mercado bullicioso donde la gente compraba y reía. Pero en mi mente las palabras de la señora Pilar resonaban como campanas, dos gemelas, una abandonada, la otra criada. Y ahora sus destinos se habían cruzado en mi propia familia. Regresé a casa con el alma hecha un lío como un campo después de una tormenta. La verdad sobre Araceli e Isidora, el secreto de las gemelas, era una roca que me aplastaba el pecho. Estaba en una encrucijada para la que no estaba preparada confrontar a mi nuera, la mujer que nos había engañado a todos, y revelar la verdad a Esteban y a Mateo. Aquella noche llamé a Iván. Mi voz era firme, aunque el corazón me temblaba. Iván, tienes que venir a casa mañana por la noche. Hay cosas que necesito que aclares. Iván se sorprendió. Pude escuchar la preocupación en su voz. ¿Mamá, ha pasado algo grave? Dije sin rodeos. Solo ven, hijo. Te necesito. Colgué y me senté sintiendo que el mundo entero se derrumbaba sobre mí. Sabía que la noche de mañana sería una que nadie en esta familia olvidaría jamás. Al día siguiente me levanté temprano y preparé una gran cena familiar. Puse un mantel blanco en la mesa, encendí algunas velas. Cociné el guiso picante que le gusta tanto a Esteban y el pescado al horno que Mateo siempre pide. Quería que esta cena fuera especial no para celebrar, sino para marcar un antes y un después. Estaba en la cocina cortando verduras, pero mi mente estaba en otro lugar entre aquel callejón oscuro y las palabras de Isidora. Me dije a mí misma que tenía que ser fuerte por Esteban, por Mateo. Pero cada corte del cuchillo se sentía como un corte en mi propio corazón. Esteban llegó a casa cuando empezaba a anochecer, cansado del trabajo. Al ver la mesa puesta, se sorprendió. ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué has hecho tanta comida, mamá? Sonreí intentando parecer calmada. Solo quería que todos tuviéramos una cena bonita. Siéntate, hijo. Araceli entró con su vestido azul claro, una sonrisa suave pero un poco de nerviosismo en los ojos. Mateo corrió a abrazarme las piernas. Abuela, el pescado huele tan bien. Le acaricié la cabeza con un nudo en la garganta. Sabía que después de esta noche la sonrisa inocente de Mateo quizás nunca volvería a ser tan despreocupada. Nos sentamos a la mesa y al principio el ambiente fue animado. Esteban hablaba del trabajo. Mateo hablaba emocionado del dibujo que había hecho en el colegio. Araceli asentía comentando de vez en cuando, pero noté que le temblaba un poco la mano al sostener la cuchara. Respiré hondo e hice una señal a Iván, que estaba esperando afuera. Entró y justo detrás de él venía Isidora, con un vestido sencillo, la cara idéntica a la de Araceli, pero con una mirada llena de angustia. Todos en la mesa se quedaron en silencio. Mateo miró confundido de Araceli a Isidora y preguntó con inocencia:
¿Por qué hay dos mamás? Esteban palideció, soltó la cuchara y Araceli se levantó de golpe gritando: ¿De qué va esto, mamá? Me levanté agarrando el borde de la mesa para no temblar. Siéntate, Araceli, dije con voz lenta pero firme. Necesitamos aclarar todo. Empecé a contar la historia y cada palabra me desgarraba por dentro. La llamada de Iván desde el aeropuerto cuando la vio en un vuelo a París, aunque ella seguía en casa. Las veces que cambiaba de mano para escribir. Su personalidad, a veces dulce y a veces agria. Y finalmente mi visita al callejón donde conocí a Isidora y descubrí el secreto de las gemelas. Tú e Isidora son hermanas gemelas, dije mirándola directo a los ojos. Te aprovechaste de tu hermana para ocultar la verdad. Cuéntanos cuál es la verdad. Araceli estaba temblando con la cara blanca como el papel. Gritó intentando defenderse. Se lo está inventando todo para humillarme. ¿Cómo se atreve? Pero Iván se acercó y puso un montón de papeles sobre la mesa con un golpe seco. Esta es una copia de tu pasaporte electrónico con el sello de entrada y salida de Francia, dijo con voz dura. No puedes estar en casa y volando a Francia al mismo tiempo. Araceli miró los papeles con los labios apretados, incapaz de decir nada. Mateo, sentado a su lado, de pronto intervino con una voz inocente pero dolida. Es verdad, abuela. Algunos días mi mamá es un ángel y otros días es muy mala. No me gusta la mamá mala. Las palabras de mi nieto fueron como una puñalada y tuve que contenerme para no llorar. El aire en la habitación se sentía tan pesado que costaba respirar. Asentí e hice una señal a Lucía que acababa de entrar por la puerta trasera. Se quedó allí con su mirada aguda y le contó a todos: vi a Araceli con Carlos Teodoro Villarreal. Se llamaban Cariño y fue ella quien contrató a Isidora para que la suplantara y engañara a la familia. Esteban se volvió hacia su esposa con la voz ahogada. «Es verdad, Araceli, dímelo». Es verdad, Araceli se mordió el labio en silencio durante un largo momento y luego de pronto gritó con la voz llena de furia. «Sí, es verdad. Tengo un amante. Estoy harta de esta vida pobre. Estoy harta de ser la nuera en esta casa. Carlos me da una vida 100 veces mejor. ¿Y tú, Esteban, no sirves para nada?» Sus palabras fueron como una bomba que explotó en la habitación. Esteban se quedó helado apretando los puños tan fuerte que se le pusieron blancos. Mateo se derrumbó llorando y corrió a abrazarme con la voz temblorosa. «Abuela, ¿qué ha dicho mi mamá?» Lo abracé fuerte y las lágrimas me rodaron por las mejillas. Miré a Araceli con el corazón roto. Estaba allí de pie con una mirada fría sin una pizca de arrepentimiento. Esteban se levantó con la voz temblorosa. «Araceli, ¿de verdad piensas eso?» Ella se dio la vuelta y se fue sin responder. Isidora, que había estado en silencio a un lado, de pronto habló con voz baja pero clara. «Hermana, no tenías que hacerles daño así. Solo quería ayudarte, pero no sabía que llegarías tan lejos». Araceli la fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Solo se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación en un silencio doloroso. El proceso de sanación. Después de aquella noche de confrontación, el aire en mi casa se sentía como si le hubieran robado la vida. El salón, que solía llenarse con las risas de Mateo y las conversaciones de Esteban, ahora estaba en un silencio que sofocaba. Había vivido toda mi vida para mi familia, pero ahora me sentía como alguien que acaba de sobrevivir a un huracán de pie en medio de los escombros del hogar que tanto había cuidado. Araceli se fue después de gritar aquellas palabras amargas, dejando a Esteban con una mirada vacía y a Mateo con lágrimas inocentes. Supe que todo había cambiado para siempre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y trámites legales. Esteban, con la ayuda de un abogado de familia, inició el proceso de divorcio. Yo no fui a las primeras reuniones, pero Esteban me contó después con la voz seca como si hubiera perdido el alma. Mamá, ella ni siquiera me miró a mí ni a Mateo. Firmó los papeles y se fue con ese hombre como si nunca hubiéramos existido. Me senté a su lado tomándole la mano, intentando no llorar. «No te preocupes, hijo. Siempre estaré aquí y Mateo nunca estará sin amor.
pero por dentro sabía que esta herida tardaría mucho tiempo en sanar. El proceso de divorcio en España no fue rápido. Pasaron meses. Primero vino la mediación, donde Araceli ni siquiera apareció. Luego los servicios sociales vinieron a casa para evaluar la situación de Mateo. Una trabajadora social amable llamada Beatriz habló conmigo durante horas. Señora Ruiz, ¿cómo es la relación entre Mateo y su padre? Le conté todo, cómo Esteban, a pesar del dolor, seguía siendo un padre amoroso. Cómo yo ayudaba con los deberes de Mateo, le preparaba la comida, lo llevaba al colegio. Beatriz asintió tomando notas. ¿Y la madre? Ha intentado contactar con el niño, negué con la cabeza, con el corazón apretado. Ni una sola vez. Es como si Mateo nunca hubiera existido para ella. Beatriz suspiró. Esto facilitará la decisión del juez. Unos meses después, en una fría mañana de invierno, Esteban fue al juzgado para la audiencia final. Yo me quedé en casa con Mateo, pero mi corazón estaba con mi hijo. Cuando Esteban regresó aquella tarde, tenía en la mano la sentencia de divorcio. Me la entregó sin decir palabra. La leí con las manos temblorosas. Se concede el divorcio. La custodia total del menor Mateo Ruiz Mendoza se otorga al padre Esteban Ruiz Morales. La madre Araceli Mendoza deberá pagar una pensión alimenticia de 300 euros mensuales, pero no ha comparecido ni ha mostrado interés en ejercer su derecho de visita. Abracé a Esteban sintiendo su dolor. Ya pasó, hijo, ya pasó. Pero sabía que el dolor aún estaba fresco. Esteban se derrumbó, se volvió callado, hablaba poco. Solo se enterraba en su trabajo o se sentaba a mirar a Mateo jugar en el patio. Lo miraba y veía en sus ojos la misma tristeza que mi esposo Rafael tuvo en sus últimos días cuando sabía que no podría quedarse con nosotros. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no sabía por dónde empezar. Afortunadamente, Isidora apareció silenciosa como una pequeña luz en la oscuridad. Venía a casa todos los días, traía recipientes con comida caliente, se sentaba a jugar con Mateo y le secaba las lágrimas cuando preguntaba: «Tía Isidora, ¿dónde se fue mi mamá de verdad?». Miraba a Isidora, veía esa cara idéntica a la de Araceli, pero con un corazón completamente diferente. Era dulce, paciente, y siempre encontraba la manera de hacer reír a Mateo. Una tarde vi a Mateo correr a abrazar a Isidora con su vocecita alegre. «Mamá Isidora, enséñame a dibujar un pajarito». Me sorprendí con el corazón apretado. El niño la estaba llamando mamá con una sonrisa despreocupada que no había visto en mucho tiempo. Isidora se rió y le acarició la cabeza. «Claro, mi amor, pero tienes que dibujarlo muy bonito para que yo lo vea». Me quedé allí con las lágrimas rodándome por las mejillas. Las palabras inocentes de Mateo fueron como una medicina que calmaba mi dolor. Supe que Isidora no solo había reemplazado a Araceli durante aquellos días de engaño, sino que se estaba convirtiendo en parte de nuestra familia con su propio corazón sincero. Una noche, mientras yo limpiaba la cocina, Esteban me llamó al salón. Estaba de pie sosteniendo un pequeño anillo con las manos temblorosas. Su mirada era una mezcla de nervios y determinación. Isidora estaba a su lado con la cara sonrojada y los ojos brillantes. Esteban se arrodilló y su voz se quebró. «Isidora, no quiero perder más tiempo. Tú devolviste la luz a mí y a Mateo. ¿Aceptarías ser mi esposa?». Y la mamá de Mateo, Isidora, se derrumbó llorando, mirándome como si buscara mi aprobación. Me acerqué, tomé su mano y asentí suavemente. «Te lo mereces, hija. Has sido parte de esta familia durante mucho tiempo». Ella me abrazó. Sus lágrimas empaparon mi hombro y supe que ese era el momento en que mi familia empezaba a sanar. La boda de Esteban e Isidora fue poco después. Algo pequeño, pero lleno de amor. Yo estaba en el patio mirando las rosas rojas atadas a la valla, escuchando las risas de Mateo, mientras llevaba su traje de pequeño padrino. Iván voló de vuelta desde un viaje de trabajo y se puso al lado de su hermano, con una sonrisa tan radiante como el día que se puso por primera vez su uniforme de piloto. Me senté en la primera fila con las lágrimas rodándome por las mejillas. No eran lágrimas de pérdida, sino de felicidad.
Miré a Isidora con su sencillo vestido de novia tomando la mano de Esteban y supe que mi familia había encontrado un corazón sincero. Después de perder un fraude, la vida volvió a la normalidad. Isidora mantuvo su vida sencilla cuidando de Esteban y Mateo con todo su amor. Cocinaba comidas calientes, cantaba a Mateo para dormirlo con el mismo cielito lindo que yo solía cantar a mis hijos. Cada noche se sentaba al lado de Esteban escuchándolo hablar de sus planos y proyectos, con una mirada llena de orgullo. Mateo ya no preguntaba por su otra mamá. Solo se acurrucaba con Isidora llamándola mamá con una sonrisa radiante. Miraba a mi familia y veía cómo las heridas se iban cerrando lentamente. Una noche tardía me senté en el porche. El viento soplaba suavemente en el jardín. Se escuchaban las risas de Mateo desde dentro, mezcladas con la voz dulce de Isidora. Me asomé y vi a Esteban concentrado en su trabajo, mientras Isidora le preparaba una taza de té, la colocaba a su lado y le daba un beso suave en la frente. Sonreí sintiendo que mi corazón finalmente estaba en paz. Pensé en el largo camino que había recorrido desde las primeras dudas, desde la llamada de Iván, hasta aquel callejón oscuro donde descubrí la verdad. La verdad había sido cruel, pero como mi esposo Rafael solía decir, la verdad te hará libre, Ana Belén. Y así fue. La verdad nos liberó, nos trajo a Isidora y nos dio un nuevo comienzo mucho más brillante y feliz. La historia que acabas de escuchar ha sido cambiada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar sobre cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares. De verdad me pregunto si estuvieras en mi lugar. ¿Qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino para alguien más. Dios siempre bendice y estoy convencida de que el valor nos lleva a días mejores.